Tenemos la presencia de Frédéric Costé, de la empresa Kipeo Technologies, y Jeremy, de la empresa Thales de México. Antes de presentarlos, quisiéramos recordarles que al final de la presentación vamos a tener la rifa patrocinada por nuestro partner BG2 Services. Favor de ir a consultar las bases en el chat de esta transmisión. Procederemos entonces. Frédéric es el Management Director y cofundador de Kipeo Technologies, especialista en ciberseguridad con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores de la industria. Fue el creador de una startup de alta tecnología especializada en criptografía cuántica, cotizada en el NYSE y en el Euronext. Jeremy es el director de ingeniería de Thales México y manager de la actividad ciberseguridad en México. Con más de 18 años de experiencia, Jeremy es un experto en integración de sistemas de misión crítica y seguridad urbana, sistemas tácticos de mando y control de defensa, sistemas de inteligencia y soluciones integral de ciberseguridad. Bienvenidos, Frédéric y Jeremy. Adelante con su conferencia, por favor, sobre el tema de la seguridad en los datos, tocando el tema de cómo lo están haciendo otros países europeos también en esta pandemia para protegerlos. El tiempo es suyo. Pues muchísimas gracias. Gracias a CISOF por invitarnos. Es un placer estar con ustedes y con Jeremy. Entonces, darles nuestra retroalimentación de lo que vimos este último año, en el 2020, o desde el 2019, en esos tiempos tan difíciles. Y más que espantarlos, porque vamos a ver efectivamente datos brutos y historias espantosas, como por ejemplo hace poco, Jeremy, yo creo que hay un hospital en España que fue atacado por hackers y en tiempos de COVID, y no dudaron en mandar un ransomware para como bloquear las operaciones de este hospital y aprovechar la crisis para pedir un rescate bastante importante. Entonces lo que les vamos a contar hoy durante esta conferencia es, bueno, la retro que tenemos de lo que pasó, de los ataques que vimos multiplicarse, porque pues como vamos a ver, efectivamente los cibercriminales desde el principio se aprovecharon de esta crisis como una oportunidad de negocio para ellos, y entonces multiplicaron los vectores de ataque, y con tales efectivamente pues son cosas que detectamos de inmediato con los servicios de Cyber Threat Intelligence que tenemos. Entonces, pues tengo el placer de presentar todo eso con Jeremy Andrion, y la agenda que tenemos esta mañana es esta: ver efectivamente durante la crisis del COVID-19 el número de amenazas que detectamos, y sobre todo pues hablar de recomendaciones y de lo que países europeos como España o Francia están haciendo a nivel, digamos, de agencias nacionales de la seguridad de sistemas de información, para ayudar a las administraciones o las organizaciones de todo tipo, que sean públicas o privadas, para aplicar las mejores prácticas de defensa y evitar efectivamente caer en trampas de cibercriminales y entonces pues vivir una verdadera catástrofe cibernética. Entonces vamos a hablar de todo eso, las recomendaciones y las mejores prácticas, y pues, nos pueden interrumpir cuando quieran para preguntas. Entonces, un dato, vamos a empezar con datos duros, Jeremy. Y efectivamente, desde el principio, o sea, desde diciembre del año pasado, vimos el número de ataques crecer rápidamente como decía, organizaciones cibercriminales aprovechando esa oportunidad, ese estrés y digamos que la gestión de crisis manejada por las empresas, mandando a sus colaboradores a trabajar desde la casa, y entonces pues aumentó drásticamente la superficie de ataque de esas empresas o esas organizaciones, y de inmediato, muy bien organizadas, las organizaciones cibercriminales aprovecharon esos tiempos de crisis para
aplicar estrategias de ataque. Y vimos, aquí tenemos, por ejemplo, unas estadísticas bastante interesantes. Mientras estaba subiendo o aumentando los casos reales de COVID, si vemos, por ejemplo, los tipos de dominios sospechosos que detectamos registrados en hosting providers para engañar a los empleados de una empresa, a los proveedores o a los clientes de empresa, pues vemos exactamente el mismo tipo de progresión entre los casos reales de enfermos y de contagiados y digamos, los dominios relacionados con el COVID-19. Hicimos digamos, una recolección de esos dominios y vemos que de inmediato numerosos dominios relacionados con la vacuna contra el coronavirus, información hablando del coronavirus, etcétera, fueron registrados y detrás de todo eso, en la mayoría de los casos, pues son, digamos, dominios sospechosos, muy bien montados, porque hay páginas efectivamente reales que parecen reales detrás de todo eso, pero pues es una forma pues, de engañar a todos para que caigan en una trampa. ¿Qué tipo de trampa pues vimos aparecer y que sigue siendo, digamos, el vector de ataque preferido de los hackers? Es el famoso correo electrónico. Y entonces, en una de las recomendaciones que les hacemos es tener bastante cuidado y sensibilizar a sus colaboradores para poder detectar y reportar lo más rápidamente posible cualquier correo sospechoso. Jeremy, si quieres agregar algo, no dudes en intervenir, porque ya sabes que soy muy hablador, entonces no te voy a dejar hablar. Entonces, de los correos que vimos aparecer, correos relacionados con la Organización Mundial de la Salud. O sea, la gente buscaba información y sigue buscando información sobre la vacuna, sobre qué es el coronavirus, cómo nos podemos curar, etcétera. Y por supuesto, dar clic en una de esas ligas es el inicio del fin, porque, pues, como les decía, el 91% de los ataques cibernéticos empiezan con un correo electrónico. Entonces, todos esos dominios que vimos sirven para pues montar una estrategia de difusión masiva de correos y, bueno, sabemos que alguien va a caer en la trampa y con una sola persona que hace clic, pues con este puesto comprometido, o sea, con atacar este puesto de trabajo, luego por movimiento lateral, los hackers pueden infectar todo el sistema de información. Las campañas de phishing no se limitan solamente a correos electrónicos. Vimos aparecer también a través de WhatsApp mensajes, o sea, de smishing, mensajes pues digamos que invitan a descargar una información o hacer clic en una liga y lo mismo, o sea, la gente se deja engañar por digamos, el carácter de autoridad de esos mensajes. Vimos también multiplicarse en mercados alternativos aplicaciones móviles apócrifas, hablando del COVID y del coronavirus, donde, pues, por supuesto, descargando este tipo de software, pues infecta, por supuesto, el dispositivo móvil, robando datos personales o, pues, cifrando el dispositivo móvil. Y desde aquí, pues, pedir, o sea, los ciberdelincuentes piden un rescate. Vimos también otras formas de atacar. Detrás de todo lo que les enseñamos, que es la parte, digamos, más visible del iceberg, por supuesto también muchos estados-nación aprovecharon la oportunidad para, digamos, destabilizar otros gobiernos y vamos a decir que
en la mayoría de los casos, de todas maneras, y eso lo puede confirmar Jeremy, lo que vemos es que esas organizaciones cibercriminales reciben financiamiento pues de varios estados para lograr, digamos, un objetivo que puede ser un objetivo de destabilización o pues atacar la competencia cuando se trata pues de empresas públicas de esos países, y entonces no dudan en contratar a cibercriminales para destabilizar la competencia. Entonces aquí, Jeremy, te dejo la palabra porque o sea, es información que sacamos del reporte de Cyber Threat Intelligence de Thales, entonces, pues, mejor que tú Sí, sí, para sí. presentar esta parte. Sí, buenos días a todos. Es un placer de participar a estas conferencias. Como bien dijo Fred, el perfil de los que atacan es muy diferente. Aquí, sobre estos ataques que afectan alrededor de 50 grupos hospitalarios en Europa y seguramente aquí también en México, también en la región América Latina. La motivación de esos atacantes no son alumnos, no son egresados de la escuela que proban tecnología, no. Aquí tenemos frente a nosotros, frente a la sociedad civil, tenemos grupos delictivos del crimen organizado que obviamente buscan, como dijo Fred, destabilizar un país. Eso puede ser fuerzas de inteligencia de otro país. Y también, pues la mayoría de lo que nosotros vemos es más ligado al crimen organizado. Sabemos que cuando se pone un ransomware, por la reputación, a veces la gente no habla de lo que está pasando y va pagando a una cuenta bancaria para pues limpiar el problema y no tener que justificar el porqué del ataque y restablecer los servicios. Entonces, eso es una fuente de ingresos para esos grupos delictivos que representa las cifras en Europa, más de 350 millones de dólares en 6 meses. Son presupuestos, son mucho dinero. Y lo que sabemos antes de ver las metodologías de defensa es que todo eso es un ecosistema que está muy organizado. Cuando fomentan, crean troyanes, software malicioso de ransomware, como dijo Fred, toda la parte de phishing, falsas aplicaciones, pues no lo utilizan nada más para un país o una región o un cliente, una vertical, ¿no? Lo van utilizando de manera muy brutal, muy profesional, muy industrial, entre comillas. Uh-huh. Y es importante de hacer inteligencia, ir a pescar, pues aquí estamos en la web, institucional o la web comercial, que representa 20 a 30% de los intercambios de los países, la parte business to business, business to gobierno, pero lo demás, 60-70% es el deep web o el dark web. Y esos lugares son realmente marketplace, donde hay un ecosistema muy estructurado, donde hay los que hacen los ransomware, los que roban credencial de Visa o Mastercard, los especializados en ataques de bancos, los que se meten en red de operadores, los especialistas que crean falsas apps, etcétera. Hay todo un ecosistema, hay mucho dinero que circula entre esos actores y pues cada quien con su especialidad de tipo criminal, pues van agregando valor a la cadena maliciosa de ataque sobre el negocio
y las libertades individuales. Y más cuando hablamos de COVID, pues se meten a atacar hospitales. Thales nuestra compañía está dando servicio a más de 30 hospitales en Europa para luchar contra esos ataques que lamentablemente atacan la capacidad del hospital y también hasta sistemas de emergencia en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo hacemos para defendernos? Pues primero es importante de buscar información por ejemplo, cuando hablamos de COVID, de la WHO, de la World Health Organization, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también del Ministerio Local, de Secretaría de Salud de su país. Y no buscar sitios comerciales que te mandan a otras ligas o responder a una cadena de WhatsApp que te mandan ligas, porque eso la mayoría del tiempo son ataques phishing hasta tener acceso a un ransomware. Más la información tiene sensacionalismo, perdón. Más la información es sensacional, más hay riesgo que atrás, pues es una trampa y pues nosotros, ustedes, caen en la trampa. Importante, porque todo eso llega con fake news. Y la fake news, pues, tiene un efecto de ser transferida en los famosos grupos de WhatsApp o de Messenger. Y pues va contaminando más que el virus, ¿no? Entonces, sí, es importante proteger y tener un poco de buen sentido y de verificar, hablar con sus amigos, con su red de contacto para decir eso no. Entonces yo no lo transfiero. En el mundo laboral, en las organizaciones, eso se nota mucho, es concientizar a sus empleados, a sus socios de negocio, a sus proveedores, hasta los C-level de la compañía, sobre recomendación de qué es bueno hacer, qué no deben de hacer, bajo los lineamientos de las agencias nacionales de cyber. Aprovechando, aquí en México falta todavía esa conciencia a nivel del gobierno de crear una agencia especializada en la parte de los lineamientos cyber, como tenemos en otros países, en Francia, en nuestro país, y en otros países de la región en Europa. Es muy importante concientizar la sociedad civil sobre la creación de agencias nacionales, agencia transversal, multisecretaria, que da la política en términos de cyber, que fomenta el conocimiento cyber. Eso es muy importante. Y finalmente los dos últimos puntos es sacado del arte de la guerra. Mejor conoce tu enemigo y vas a poder ganar muchas batallas y no perder la guerra, ¿no? Eso es, hace miles de años que conocemos este libro, El arte de la guerra. Hasta ahora se enseña en escuelas de defensa en todos los países. Viene de Japón, viene de Asia. Y bueno, en la parte cyber no escapa este dicho, este mantra, es para anticipar, para protegernos, para construir plan de respuesta, hay que conocer quién nos ataca y cómo lo hace. Nosotros en Thales pues dedicamos alrededor de 250 ingenieros, hackers éticos, ethical hackers, a buscar, a hacer investigaciones forense
para conocer exactamente todos los tipos de grupos de atacante que ya han pegado y ver cómo es el proceso de ataque, cómo atacan, qué software utilizan, cuál es su modus operandi, la manera de cómo van atacando. Y eso permite, pues, construir políticas, campañas de respuestas ante esas amenazas. Y es lo que le llamamos en cybersecurity la parte de CTI, Cyber Threat Intelligence, inteligencia de las amenazas cyber, y eso permite a los gobiernos, a las empresas, pues de tener una reserva de insight, de feeds, de información, que permite, pues a nivel técnico, a nivel organizacional, protegerse. Doy un ejemplo, por ejemplo, si sabemos que el ransomware aprovecha una debilidad de sistema Linux, pues hay que tapar esas grietas de seguridad utilizando un VMS, un Vulnerability Management System, que permite patchear el sistema ante el ataque, antes que atacan, ¿no? Y bueno, eso es un ejemplo técnico, pero va en todos los aspectos de la operación de una empresa, ¿no? Ingeniera social, cómo targetean esos atacantes la organización, etc. Y a final de cuentas es importante tener un servicio acoplado a la parte detección, CTI, Cyber Threat Intelligence, pues servicios de SOC, de CSOC, Cyber Security Operations Center, que nos permiten en tiempo real tener información y poder reaccionar rápido cuando estamos víctimas de un ataque. No sé si quieres agregar algo, Fred. Sí, como decías, si tomamos hacemos un paralelo con el mundo médico, el CSOC sería el hecho de colocar sensores en el cuerpo del paciente y a medir su temperatura, ver cómo late su corazón, etcétera, y entonces detectar esos indicios de que algo está pasando en el sistema de información, algo sospechoso. Y la parte de Cyber Threat Intelligence sería qué podemos detectar afuera del cuerpo del paciente, qué son los virus, qué son los vectores de ataques que utilizan los ciberdelincuentes para luego infectar o contagiar al paciente. Entonces, esta correlación entre la detección y la anticipación, la inteligencia de amenazas es efectivamente de vital importancia. Como decías, Jeremy, pues en Francia tenemos la suerte de tener una Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información y de inmediato pues reaccionaron publicando guías y recomendaciones que nosotros pues pasamos al español. Sabemos que existen también en España digamos una agencia de este tipo que publica muy buenas guías también, y nosotros pues quisimos aquí en México pues difundir esta información, y entonces pues en nuestra página web podrán o pasaremos esas guías también a CSOFT para su difusión. Lo que vamos a ver a continuación es el tema del ciberriesgo. El riesgo cibernético es una cosa que se tiene que tomar en consideración digamos, a más alto nivel de la empresa, a nivel del comité ejecutivo, del comité de dirección, porque pues el ciberriesgo puede pues tener efectivamente impactos importantes en la reputación de la empresa, en su, digamos, en su operación. Se trata de tomar en consideración todo eso para favorecer la continuidad de negocio de cualquier organización. Y entonces, pues agencias nacionales o normas o instituciones de normas publican guías o marcos de referencia a nivel ciberseguridad, como la NIST en Estados Unidos o la ISO 27000 a nivel mundial, y hay unos países también que
publican herramientas, digamos, unas herramientas caseras, vamos a decir, para ayudar a las organizaciones locales tener como este marco de referencia, porque como vamos a ver, cuando se trata de riesgos, pues se trata de tener un plan y nombrar en una empresa un responsable de la seguridad del sistema de información, que es en la mayoría de los casos se llama un CISO, un Chief Information Security Officer, pero es importante tener como este general que es el encargado de definir la estrategia de respuesta, de definir el plan de defensa de la empresa y también la relación con las autoridades para reportar cualquier problema. Jeremy, lo que vimos durante esos tiempos de crisis es la respuesta en modo pues estrés total de mandar a trabajar a sus colaboradores desde la casa y desde aquí entonces el home office vimos que pues aumenta la superficie de ataque de las organizaciones y aumenta efectivamente el perfil de riesgo de las empresas. ¿Por qué? Pues porque ya que es difícil como pues aplicar controles y tener una postura de defensa, digamos, coherente en una organización, más difícil cuando los empleados están trabajando desde entornos no controlados y entonces, pues, como decíamos, aumenta la superficie de ataque, aumenta los riesgos potenciales, como por ejemplo, pues, por supuesto, la pérdida o el robo de equipos, situaciones peligrosas de sesiones que se quedan abiertas mientras el colaborador está haciendo otra cosa, la posibilidad efectivamente de pensar conectarse a una red controlada, pero pues pasamos por lo que se llama the man in the middle attack, o el ataque de la persona ¿cómo se llama? Del hombre del medio, que hace caer en las trampas a los que se conectan desde un cibercafé o inclusive desde su casa, y entonces aprovecha esas conexiones para introducirse al sistema de información de la organización y por movimiento lateral robar las joyas de la corona. Y entonces, como hablábamos de la mejor postura de defensa, insistimos en el hecho de que el riesgo cibernético se tiene que tomar en cuenta desde lo más alto nivel de la empresa y entonces tener como una metodología de un checklist que permita pues evitar catástrofes. Lo principal es saber, como decíamos, cuáles son las joyas de la corona, cuáles son los activos más críticos y cómo, si están protegidos o no, y si están protegidos, cómo están protegidos. ¿Cuál es la exposición de la empresa al riesgo cibernético y qué nivel puede aceptar? ¿Qué controles ya se implementaron o qué son los controles que podemos implementar a través de políticas de seguridad y de implementación de controles técnicos? Y sobre todo, pues, ¿quién es el responsable? Porque si no hay un general, si no hay una persona responsable de la seguridad de los sistemas de información dentro de una empresa, va a ser difícil, cada uno va a querer implementar algo y no habrá coherencia. Y la coherencia es absolutamente fundamental cuando hablamos de ciberseguridad. Cuando hablamos de nomadismo digital, pues se tiene que tomar en consideración varios componentes claves. Por supuesto, el usuario y su equipo de acceso al sistema de información, que trabajará seguramente desde entornos no controlados. Al final de la cadena, al otro extremo, pues el sistema de información de la organización, los recursos accesibles desde una conexión que vamos a tener que establecer entre la casa y el sistema de información. Y aquí, pues, otro componente importante es la pasarela de interconexión y sobre todo, pues, el canal de comunicación que pasa por esta pasarela. Les recomendamos entonces pues bajar esta guía desde nuestra página web. Es totalmente gratis y
y con mucho gusto es un placer compartir esta información. Y para terminar, insistir en algunas de las recomendaciones que efectivamente esas agencias nacionales de la seguridad de sus sistemas de información difundieron a través de sus portales, algunas buenas prácticas. Hablábamos, el speaker antes de nosotros hablaba de software, etcétera. Insistimos en el hecho de tener, aplicar las mejores prácticas de desarrollo seguro de software para evitar tener software o servicios expuestos a Internet con vulnerabilidades explotables por los ciberdelincuentes. De todas maneras, en cuanto a digamos, al entorno de trabajo, es lo que recomendamos. Cifrar, por supuesto, los discos duros, porque en caso de pérdida o robo, la información cifrada en disco duro no se puede recuperar, o sea, sin la llave de cifrado. Y los algoritmos que se utilizan para cifrar esos dispositivos, pues permiten conservar de forma segura la información durante millones y millones de años. También evitar esos famosos puertos USB. Esto es el mal. La famosa llave USB que encontramos suelta en un parking o prestada por alguien de supuestamente buena intención para transferir un archivo. Esto es el mal, pues personificado. En cuanto a accesos al sistema de información, utilizar mínimo lo que se llama un VPN, o sea, es un canal cifrado que permite pues una interconexión entre los dos extremos que vimos en la lámina anterior, pero nosotros también pues recomendamos un nuevo concepto que es el concepto de Zero Trust Access Network, es decir, pensar que la persona que de todas maneras se conecta a través del VPN, pues puede ser alguien que se robó las credenciales para conectarse. Entonces, el punto de partida es no confiar en absolutamente nadie y verificar la identidad de la persona que se conecta a través del canal seguro. Y sobre todo, el problema del VPN es que una vez conectado al sistema de información, pues las personas acceden a casi todos los recursos disponibles en el sistema de información. El concepto de Zero Trust Access Network permite limitar digamos, el acceso a aplicaciones que realmente necesita la persona que se conecta al sistema de información y nada más. Por supuesto, utilizar herramientas de comunicación segura. Todos utilizamos WhatsApp, pero pues sabemos que aquí cuando se trata, por ejemplo, de espionaje a nivel de estados, pues hay problemas. Todos utilizamos servicios absolutamente geniales tipo Microsoft, etcétera, pero hay que ver, y nosotros como franceses lo vivimos en muchos casos, pues aún inclusive aliados se aprovechan de que empresas estratégicas extranjeras utilizan este tipo de servicios para pues echar un vistazo a los datos. Entonces, el tema del cifrado aquí es sumamente importante. Tienen que hacer que sus datos se queden, digamos, soberanos y no nada más la propiedad de su organización y sobre todo, pues, concientizar a los teletrabajadores o a los colaboradores en general. Esto, la ciberseguridad, aunque haya digamos, un general responsable de la estrategia de defensa, la seguridad no puede recaer en los hombros de un equipo de seguridad que en empresas son muy poca gente. Y entonces se tiene que difundir la cultura de ciberseguridad y convertir en cada uno en un cibersoldado, alguien que tenga los buenos reflejos, que sepa reconocer que algo sospechoso está pasando en su computadora a través de su correo electrónico o a través del comportamiento de un aplicativo y tener el reflejo de reportar lo más pronto posible esos
digamos, esos comportamientos sospechosos. Eso ayuda mucho al equipo de seguridad y al SOC también, cuando hay un SOC que está vigilando el sistema de información, a tomar, o sea, se reduce lo que se llama el mean time to reaction, el tiempo promedio de reacción, para evitar que pues alguien que se introdujo en el sistema de información pueda, digamos, por movimiento lateral, infectar otros sistemas. Las lecturas... Una paréntesis, Fred, en el slide anterior, sobre el uso de VPN Zero Trust Access Network. Pues aquí hay herramientas que están implícitos. Es también el tema de multifactor authentication. El tema de hacer un acceso a un sistema corporativo, un sistema de la universidad es muy débil. Y la mayoría hoy de los robos de credencial está ligado a esa falta de lo que llamamos sistema IAM, Identity and Access Management, IAM, IAM. Y esos sistemas permiten un acceso con al menos identificación. No hay que confundir autentificación y identificación. La autentificación se hace con medios biométricos. La identificación es al menos saber que es la persona que tiene este correo, este teléfono o otros, puede ser como los accesos en el banco, un NetKey que permite, pues, NetKey digital o físico, que permite, pues, estar seguro que compartimos un secreto y que es un OTP, un one-time password, y que se renova a cada sesión, ¿no? Entonces, eso es importante. Y hay otros también productos que permiten vigilar el establecimiento de la VPN, es decir, todo está grabado y la persona accesa al sistema de información, y si hay un problema de ataque, pues se puede hacer forense para ver qué hizo la persona. Y además, cuando nos sabemos que nos vigilan, pues reducimos el riesgo de hacer cosas ilícitas o ilegales. Adelante, Fred. Sí, efectivamente esas herramientas, cuando se conecta el usuario, que sea un usuario interno o externo, pues se tiene que conectar a través de un portal, y de inmediato cuando escoge efectivamente el sistema crítico o la aplicación a la que se quiere conectar, aparece un mensaje que le dice que todo estará grabado, y entonces, por supuesto, si uno tiene malas intenciones, pues o sea, se evita hacer lo que pensaba hacer. Pero sobre todo, pues sí, una sesión video que se graba efectivamente de todos los comandos, todas las acciones que se realizaron, y así permite una trazabilidad. Porque, como lo dijimos, cuando se trata de cyber SOC, o sea, de un sistema de monitoreo de sistemas de información, en la mayoría de los casos, o sea, utilizan logs, registros, y tener una grabación de lo que ocurrió a través de una sesión remota ayuda muchísimo a entender lo que pasó. Las lecturas recomendadas son estas. Thales publicó en su página web una guía y un reporte absolutamente fantástico justamente tratando de Cyber Threat Intelligence relacionado con ciberamenazas relacionadas con el COVID-19. También, pues, publicamos nosotros un reporte de cómo se monetiza efectivamente las credenciales robadas y todo lo que se extrae, se exfiltra de los sistemas de información, y cómo se revende a través del dark web. Y pues no duden en bajar o descargar las guías de recomendaciones que nosotros pues traducimos. Nos inspiramos mucho de lo que hace la ANSSI francesa y pasamos esas guías al español para
para difundir esa información en este maravilloso país. Entonces, pues no sé si tendrán preguntas, pero Jeremy y yo estamos a sus órdenes para complementar o aclarar cosas o responder, contestar a sus preguntas. Muchísimas gracias por participar, Frederick, Jeremy. En efecto, sí hay una pregunta. Habla referente a la nube. Hoy en día, saben que el impulso hacia la nube ha sido bastante esfuerzo. ¿Qué recomendaciones ustedes darían a esas empresas que hoy están tomando, que quieren tomar la decisión hacia la nube en torno a la ciberseguridad? Pues mira, depende de dónde está el servicio. Lo que decíamos es, por supuesto, hay muchas empresas de Estados Unidos que ofrecen este tipo de servicios o de otros países. Facilita, la verdad, la vida porque pues el cloud computing permite tener más recursos y a veces menos caro, más barato, de que si se tuviera que instalar on-site, digamos, un centro de cómputo. Lo único es, o sea, no confiar en la seguridad intrínseca de esas nubes. Hay que pensar, o sea, hay que considerar que sus datos o los datos de sus clientes son su propiedad. Y entonces cifrar esos datos para que solamente sus aplicativos, los suyos, o sus usuarios puedan acceder a esta información. No dejar que se dupliquen esos datos sin protegerlos, porque pues en la nube sabemos que estamos utilizando computadoras de otras personas. Entonces, la nube es esto, ¿eh? Son servidores de otros países, de otras organizaciones. Entonces, no dejar que esos datos puedan ser explotados así sin protegerlos. Entonces, el tema del cifrado para nosotros es la recomendación principal y es la última defensa pasiva para conservar, digamos, esos datos fuera del alcance de otros. No sé si tú, Jeremy, quisieras agregar algo. Estaba en mute. Sí, finalmente ir a la nube, hacer un plan de migración hacia la nube, pues hoy la nube representa ahorros muy ciertos y también no hay que equivocarse, la nube es muy segura. Hoy día los big players que son Microsoft, Amazon, Google, hasta Alibaba en Asia, pues meten mucho hincapié y trabajan mucho sobre lo que acabamos de hablar sobre el IAM, el Identity Access Management, con Multi-Factor Authentication. Vemos la llegada de métodos de acceso vía biometría, vía face recognition, etc. Entonces, es más el acceso que puede ser problemático, pero los grandes empresas que ofrecen servicios de cloud computing y de hospedaje, pues te ponen muchas posibilidades de asegurar tu VPN, la autenticación de tu user, de forma que cualquier lugar, cualquier tiempo, cualquier device, pues puedes acceder a tus datos, a tus aplicaciones. Y más y más vendedores, player importante del cloud, pues te dan acceso a todo eso desde tu móvil con el BYOD, el Bring Your Own Device. Viene con tu propio teléfono, iPad, y pues todos esos funcionalidades de encripción, de autenticación, identificación, pues permiten tener un sobrevuelo más seguro sobre la utilización del cloud desde tu casa o desde la empresa. Yo creo que hoy día yo diría que es más seguro tener tus datos en el cloud que en tu site de la empresa, porque pues el negocio de esas empresas es
primero el acceso, pero segundo es la seguridad, porque están muchos atacados en ese tema y pues es una consideración que es de primera prioridad para estas empresas. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Frederick y Jeremy, por haber estado a ustedes. con nosotros. Agradecemos sus recomendaciones y el tema tan importante que es la ciberseguridad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.